están? Buenas tardes, muy bienvenidos a Hoy es Noticia, este día viernes. Revisamos esta jornada que ha sido especialmente noticiosa y el foco ha estado puesto en lo que ha ocurrido en la Convención Constituyente. Bueno, y continúa esta jornada analizándose el reglamento. Vamos a tomar de inmediato contacto a esta hora con Josefina de la Fuente para que nos cuente las decisiones tomadas en el día de hoy. Finalmente se va a retomar el análisis de la reglamentación que va a regir esta instancia el día martes, José. Sí, efectivamente, Vivi, lo que se está haciendo ahora es deliberar respecto al último reglamento que queda por revisar, que es el de participación popular. Ya se revisaron los reglamentos de derechos humanos, más bien la propuesta, el informe de derechos humanos y también el de consulta y participación indígena. Esto el día de hoy, porque ayer también se deliberó respecto al reglamento general y el reglamento de ética. Como tú dices, se va a votar el día martes de la próxima semana. Hasta hoy tienen plazo para presentar indicaciones los distintos convencionales para proponer cuáles artículos del reglamento general y de otros reglamentos deberían votarse por un quórum distinto a la mayoría simple, por un quórum de 2/3, tiene que ser patrocinado por 30 convencionales y sobre esa votación, podríamos decir una votación de cómo se vota, se va a deliberar y votar la próxima semana y después entonces se podría votar el martes en general estos 5 reglamentos que son bien fundamentales para poder avanzar a la siguiente etapa, que es la presentación de indicaciones, la discusión en particular y finalmente ojalá tenerlo despachado a fines de septiembre. El día de ayer se produjo una controversia, lo hemos comentado a propósito de esta crítica que hicieron representantes de pueblos originarios porque decían ellos se les impuso un quórum de 2/3 a ciertos artículos, decían ellos que no procedía, también hubo molestia de otros convencionales por que hubo artículos del reglamento general al que se le pusieron quórum de 2/3 y según ellos no procedía. Finalmente se llega a esta solución, pero en el marco de todo esto entonces ha habido algunos cuestionamientos al rol que ha tenido la mesa en estos días, se ha sido capaz de tener un manejo político adecuado. El día de ayer representantes de pueblos originarios interpelaban a la presidenta Elisa Loncón, algunos decían que tenía que ser más fuerte, otros decían que quizás había que evaluar cambios en la mesa y de hecho el día de ayer una vicepresidenta adjunta, que es Isabel Godoy, también representante de pueblos originarios, lanzó críticas, gritos básicamente a la mesa en medio de esta discusión por el tema de los quórum y decía que cuando habían triunfos entonces se los achacaban al presidente, a la presidenta y al vicepresidente, pero que cuando no habían triunfos, habían derrotas, entonces todos tenían que pagar todos los que estaban en esta mesa ampliada. Respecto a esto, ¿cómo ha sido el manejo de la mesa durante esta semana? Que ha sido bien difícil, no solamente tocó el tema de la discusión de los reglamentos, que fue un poco controversial, sino que también estuvo todo este tema de Rodrigo Rojas Vade, tuvo que ir la presidenta y el vicepresidente a declarar ante la Policía de Investigaciones y por tanto ha sido una semana convulsionada, que los tiene bastante cansados en ambas partes, porque también el reglamento ha sido harto trabajo, así que escuchemos una especie de balance de lo que ha sido esta semana en el término sobre todo del manejo que ha tenido la mesa aquí de la Convención Constitucional. Sin perjuicio de que hay unos ajustes de 1 o 2 días, los plazos iniciales se mantienen y esperamos que durante el mes de octubre, y estamos trabajando arduamente para ello, las comisiones definitivas estén instaladas en forma. Mire, yo nunca me he sentido como un adorno, ni aquí ni en ninguna parte de este país. Y la mesa de la convención representa la diversidad del pleno de la convención. La política es una actividad compleja en sí misma. Y esa complejidad pasa por la diversidad y esa diversidad se procesa a través de instituciones y procedimientos democráticos. Es así como el día de ayer la mesa rápidamente ante el problema surgido se reunió, deliberó, resolvió. Mira, yo lo veo, hay algo que hace de esto, le da una coherencia con toda la dificultad que implica. Es el final del periodo de instalación. Es el tiempo que vamos a terminar, por una parte, pariendo las reglas que van a regir la discusión constitucional después, pero también le pone fin a un periodo de instalación en la vida de la convención. Hay cosas que caen, cosas que se levantan, conflictos que terminan de irrumpir y tenemos que pasar del periodo de las exposiciones, de las identidades, de la aparición de los segregados, al periodo de la construcción colectiva.
Bueno, es bastante decidor que lo digan incluso desde aquellos a quienes se supone que naturalmente ella representa y la verdad a quienes ha intentado representar casi con exclusividad, porque ella desde el día 1 tenía un discurso que es más bien no de una presidenta de todos los convencionales, sino de un sector como el de los pueblos originarios representados ahí. Entonces si ellos mismos le están cuestionando su liderazgo, ¿qué nos queda para todo el resto? Que vemos en realidad permanentemente que ha tenido una actitud dando por zanjado debates que tienen que ser de fondo durante el proceso constituyente y siendo más bien presidenta de un sector y no de los 155. Bien, el tema del reglamento, por cierto, que ha sido bien importante, han hecho un trabajo bien exhaustivo durante varias semanas y por tanto la idea, como decía Pedro Muñoz, es que se respeten los plazos iniciales. Querían tener despachado el reglamento inicialmente y también publicado el reglamento el 28 de septiembre, se tuvo que correr el calendario, se va a votar en general recién el próximo martes, pero hicieron algunos ajustes para que finalmente todo se corriera solamente un día y ahora eventualmente, si todo sale de acuerdo a lo planificado, el 29 de septiembre debería estar entonces despachado el reglamento. Se tienen que conformar las comisiones 30 de septiembre, los primeros días de octubre, para que en octubre ya las comisiones permanentes estén debatiendo del contenido de la nueva Constitución de manera plena. Eso por una parte. También el día de hoy ha sido tema, por cierto, el tema de Rodrigo Rojas Vada. Ayer sacó una declaración donde decía que él se iba a defender en la justicia, que no era un delincuente, sino una persona que había cometido un error. Además dijo que él sí tenía una enfermedad y que el dinero que había recibido había sido para costear entonces los costos por ese tratamiento. Además dice que él va a aceptar sanciones que provengan del reglamento provisorio de la Convención Constitucional, pero no hace ningún tipo de referencia a una renuncia, no se esboza ningún signo, una intención de querer renunciar a la Convención Constitucional y en ese sentido hoy, por ejemplo, la mesa nos comentó que están enviando los antecedentes de Rodrigo Rojas a la Comisión de Ética, que es básicamente lo único que pueden hacer, además de colaborar en la arista penal. Han entregado todos los antecedentes, declaró ante la Policía de Investigaciones el vicepresidente Jaime Baza, la presidenta Elisa Loncón, hicieron la denuncia respectiva a la Fiscalía Centro Norte, pero en lo que respecta a la convención propiamente tal, ¿qué es lo que puede hacer este órgano? Es remitir los antecedentes a la Comisión de Ética. Recordemos que ahora se está rigiendo por el reglamento de la Cámara de Diputados en términos de ética. Ese sería el reglamento provisorio donde no se contempla una renuncia, así que a lo que se podría sancionar a Rodrigo Rojas, podríamos decir, por ejemplo, con una sanción, con una multa pecuniaria, pero básicamente no se contempla ahí que se pueda destituir a un convencional bajo ningún punto de vista. Escuchemos lo que dijo Lorena Céspedes, una vicepresidenta adjunta, quien se está contactando constantemente con Rodrigo Rojas. Podríamos decir que es el enlace de la mesa con este convencional que presentó una licencia, recordemos, por 15 días. Escuchemos lo que tuvo que decir al respecto. Sí me he comunicado con él, no a cada rato, por supuesto, sino que estamos todos en nuestro trabajo habitual. Sí me he comunicado con él, he mantenido el conducto de comunicación, así es que entre la convención y él. Y él además considera que conoce los reglamentos a los cuales, a los cuales nos hacemos referencia, por lo tanto sí está informado. Vivi, te decía que se estaba discutiendo el reglamento de participación popular, pero antes de ir al receso se discutió respecto al informe, la propuesta que emanó de la Comisión de Derechos Humanos, que recordemos hace algunas semanas fue polémica por algunas de las cosas que proponía en normas transitorias respecto a la sustitución de carabineros, etcétera. Entonces se estaba presentando este informe y se vivió un momento bien emotivo, sobre todo de parte del coordinador de esa comisión, que es el abogado Roberto Celedón, donde se le quebró la voz cuando estaba hablando también a un día del 11 de septiembre cuando se conmemora entonces estos 48 años del golpe de Estado. Escuchemos este ambiente de Roberto Celedón. Cuando él levanta la política de no a la guerra civil, permitió que Chile no viviera una experiencia tan dolorosa como fue la guerra civil española. A ese hombre, a esas personas que en definitiva sacrificaron su vida por este pueblo, es la que tenemos que recordar mañana. Y en nombre de ella hacemos este trabajo para darle a Chile una nueva constitución. Gracias, señor Celedón.
Bien, ahí veíamos entonces este ambiente, Roberto Celedón hablando respecto a esta propuesta de derechos humanos, rodeado por algunos convencionales de distintos sectores que estaban en silencio y escuchando con harto respeto. Se veía lo que estaba entonces él diciendo. Vivi, entonces quedamos aquí atentos a lo que se discute en este reglamento de participación popular. Recordemos que uno de los puntos claves de este reglamento de participación popular tiene que ver con el plebiscito dirimente. Aquí es donde se plantea la posibilidad de este mecanismo de destrave. Se aprobó en esta Comisión de Participación Popular y probablemente el tema del plebiscito dirimente, cuando se vote en particular sobre todo, va a ser uno de los temas claves. Partió recién, así que le deben quedar probablemente cerca de 2 horas porque parte con una presentación de los coordinadores de la comisión, pero una vez que termine esto, entonces debería terminar el trabajo por esta semana, una semana que se ha hecho bastante extensa. Han trabajado bastante, hartas horas, han controversias y todo, pero eso es parte también del debate de la deliberación política aquí en la convención. Sí, obvio, una de las semanas más duras, más complejas, obviamente, de la convención constituyente, así que vamos a quedar también pendientes a ver si retomamos contacto y conocemos detalles de lo que se va a discutir.